Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este seminario por SEGMA, siempre tratando de coadyuvar con lo que es la enseñanza a distancia en relación a lo que es la parte eléctrica automotriz. Sin antes pedir al todopoderoso Creador que nos cubra y que nos llene de protección para nosotros y todos nuestros seres queridos, más aún en esta época de pandemia. Empezamos nuestro seminario gratuito sobre lo que es electricidad automotriz. El contenido que vamos a avanzar el día de hoy es la electricidad en el automóvil, cargas eléctricas, la ley de Ohm, conductores aislantes, instrumentos de medición, circuitos en serie, en paralelo, mixtos, acumuladores, motores de arranque, alternador, diagnóstico de fallas, importancia del osciloscopio y el escáner. Empezamos con la electricidad del automóvil. Los principios básicos de la electricidad constituyen una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre. En una sociedad que está desarrollada y que prácticamente como que estamos muy a merced de lo que es la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la diferencia potencial entre dos puntos entre un campo eléctrico continuo. Depende de la localización de los puntos y no de otra cosa. Una diferencia potencial entre lo que es un punto y otro punto de un circuito. Se dice que la electricidad está en todas partes, está en la materia, que es la materia, algo que ocupa un lugar en el espacio. La materia se va dividiendo en lo que son las moléculas y las moléculas se dividen en los átomos. Si se dice de que la electricidad está en toda la materia, hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Yo aquí tengo un borrador. ¿Por qué este borrador no tiene energía eléctrica? Resulta de que los átomos en su parte interna pues tienen en su núcleo, tienen protones y neutrones. Y existen unos electrones que están girando alrededor de esta parte de los protones y de los neutrones. Se dice que un átomo es neutro o es equilibrado cuando las dos cargas son exactamente las mismas. Los protones que tienen carga positiva pues tienen la misma cantidad que los electrones que tienen carga negativa. Por decir, 5 protones y 5 electrones significa que es un átomo equilibrado, es un átomo neutro, que no tiene ningún tipo de carga eléctrica. A todas esas cargas equilibradas y a todas esas cargas eléctricas, pues son aquellas materias que no tienen ningún tipo de energía. Vamos con el tema de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas dicen lo siguiente: cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Negativo con negativo, pues se repelen, positivo con positivo se repelen, negativo con positivo se atraen y positivo con negativo se atraen. Esto nosotros podemos ver con mucha más claridad en el tema de los imanes. Vamos con lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tenemos lo que es la tensión, que es el voltaje de la diferencia potencial, que es lo que acabamos de explicar hace un ratito. Dice que es exactamente la diferencia entre lo que es el positivo y lo que es el negativo. Esta corriente eléctrica, pues, es la que se encarga de poder, y se la utiliza muy bien en la parte eléctrica y en la parte del vehículo automotriz, incluyendo lo que es la electricidad tanto en la industria como la electricidad en las instalaciones domésticas. Intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es la cantidad de los electrones que circulan por todo un consumidor. ¿Qué es un consumidor? Es un circuito. Todos los circuitos pues tienen algún tipo de consumidor. Vamos a decir de que tengo una fuente de poder, una batería, y en este circuito está instalado un foquito, un bombillo. Un bombillo pues es el consumidor, y de acuerdo a la resistencia y de acuerdo al voltaje que existe en el circuito, pues la intensidad es
que es la que va a estar fluyendo en el interior de ese círculo. La intensidad de la corriente, su unidad de medida, pues son los amperios. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. Resulta de que todos los aislantes y todos los conductores de energía eléctrica como que tienen mucha diferencia. El conductor de energía eléctrica es un componente que ofrece muy poca resistencia al paso de la corriente. Y el aislante, pues el aislante es aquel componente que ofrece muchísima resistencia al paso de la corriente. ¿Qué significa? Que mientras mayor resistencia tenga, pues voy a tener menor paso de corriente, y mientras menor resistencia tenga, pues voy a tener mayor paso de la corriente. Vamos con lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice de que la intensidad de la corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Aquí tenemos varias diapositivas, varias figuritas, y en ella encontramos en la parte inferior lo que es la ley de Ohm. Aquí en la ley de Ohm vamos a poder marcar qué ocurre en este sector. En la parte superior tengo voltaje y en la parte inferior está lo que es resistencia y lo que es intensidad. Aquí tengo el voltaje, aquí tengo la resistencia y aquí tengo la intensidad. El voltaje pues se mide en voltios, la resistencia se mide en ohms y la intensidad se mide en amperios. Para poder determinar las fórmulas, pues lo que se tiene que hacer es un truco muy sencillo. Si yo deseo saber qué es el voltaje, pues voy a tapar de manera imaginaria la letra V dentilabial, que es voltaje, y resulta de que me voy a quedar con la parte inferior que dice resistencia por intensidad. Entonces el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, y eso tengo ubicado en este sector. ¿Qué pasa ahora cuando quiero averiguar otro tipo de valor? Por decir, necesito sacar lo que es la resistencia. Voy a tapar de manera imaginaria la letra R de resistencia y me voy a quedar con la parte superior que dice V dentilabial y abajo la I, que es voltaje dividido entre lo que es la intensidad. Y eso está ubicado en este sector. Resulta de que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Y por último, para poder saber cómo es la fórmula de lo que es la intensidad, el mismo truco, tapamos la intensidad de manera imaginaria y me quedo en la parte superior con lo que es el voltaje y en la parte inferior con lo que es la resistencia. Y nuestra fórmula está en la parte de acá que dice intensidad es el voltaje dividido entre lo que es la resistencia. Ok, continuamos. Pasamos de diapositiva y vamos a poder ver lo que son los conductores y los aislantes. Los conductores son aquellos materiales que son muy buenos conductores de energía eléctrica y ofrecen una resistencia muy pequeña a todos y cada uno de los componentes eléctricos. Quiere decir de que mientras más fluye la resistencia, pues, la corriente, pues la resistencia tiene que ser menor. Si nosotros tenemos los conductores que ofrecen mucha resistencia, pues no nos van a servir para realizar los circuitos eléctricos. Los materiales, por si acaso, el oro es un elemento muy favorecido en el tema del paso de la corriente, ofrece una resistencia muy chiquita, muy pequeña. El tema es que los costos serían demasiado elevados. Después está lo que es el cobre, lo que es el aluminio, y así van todos los materiales ofreciendo cierto tipo de resistencia y se utilizan
como conductores todos aquellos componentes que tienen una resistencia muy pequeña al paso de la corriente. Vamos con los instrumentos de medición. ¿Qué son los instrumentos de medición? Los instrumentos de medición son todos esos instrumentos que podemos utilizar para poder medir las magnitudes eléctricas. ¿Qué es una magnitud eléctrica? Una magnitud es algo que se puede medir. ¿Qué es una magnitud eléctrica? Algo que se mide relacionado con lo que es la electricidad. Vamos con lo que es el voltaje, vamos con lo que es la resistencia y vamos con lo que es la intensidad. Para poder medir voltaje, pues la unidad de medida del voltaje son los voltios. Para poder medir la resistencia, la unidad de medida es los ohms. Y para poder medir la intensidad o el paso de la corriente, su unidad de medida son los amperes. ¿Ok? Hay varios integrantes que están en la parte inferior, por favor, producción, que no están habilitando su micrófono y por ende no creo que estén escuchando la charla. Si pueden mandar un mensaje sería algo fabuloso para que todos puedan aprovechar de este seminario que es gratuito para todos y cada uno de ustedes. Vamos con los instrumentos, multímetro digital y multímetro analógico. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento que sirve para muchos, y metros es medida. Resulta de que el multímetro me puede medir ohmios, me puede medir voltios, me puede medir amperaje. Los multímetros han venido desde los analógicos hasta los digitales. ¿Cuáles son los analógicos? Los analógicos con la famosa agujita. Y los digitales, todos aquellos que tienen unos números que nos facilitan el tema de la lectura para poder entender con exactitud qué valor es el que nos está otorgando el instrumento. Vamos con los probadores de baterías y lo que es el densímetro. Un probador de batería básicamente es un instrumento que se encarga de probar las condiciones de la batería. ¿Qué es una batería? Es un acumulador de energía eléctrica. Utiliza lo que son los componentes químicos a base de cierta cantidad de electrolito en lo que es agua acidulada y ácido sulfúrico. En la parte interna pues tiene algunas plaquetas y algunos separadores que hace de que este electrolito pues se encargue, gracias a una reacción química, de poder absorber y poder mantener cierto tipo de energía eléctrica por si acaso corriente continua, que es una corriente que está todo el tiempo utilizando la misma polaridad, polo positivo y polo negativo. Los probadores, pues existen probadores analógicos y probadores digitales. Acá tenemos en pantalla un probador analógico. Estos probadores analógicos sirven muy bien. Se instala la pinza de color rojo en el borne positivo, la pinza de color negro en el negativo y en la parte inferior existe un switch. Ese switch hay que darle durante 10 segundos para provocar una simulación de arranque y de acuerdo a la caída de lo que es la tensión, se va a poder saber si la batería está en buenas o malas condiciones. Tenemos después otro probador que es un probador que básicamente hace su trabajo de manera automática. Instala una serie de programas en el probador y este probador como que va haciendo una serie de testeos que lleva aproximadamente entre 15 y 20 minutos para saber si la batería está en condiciones o no está en condiciones. Un densímetro que se encarga de medir la densidad del electrolito en el interior de la batería y este electrolito pues nos va a indicar cierto tipo de cantidad de medidas. Si el electrolito está en el color rojo pues nos va a decir que la carga es baja, si está en el color blanco o amarillo la carga es media y si el color está en la parte verde pues nos va a indicar de que la carga está completamente llena y que la batería está en óptimas condiciones. Vamos con el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que nos permite realizar una serie de diagnósticos rápidos y certeros. El diagnóstico del osciloscopio, por si acaso, es mucho más eficiente que un tester. Un tester nos va a poder lecturar de manera numérica. Un osciloscopio es como quien dice, hace una gráfica de del paso a la corriente en sus diferentes voltajes y en sus diferentes señales. Con un osciloscopio yo puedo lecturar amplitud, puedo lecturar ciclo, puedo lecturar frecuencia,
puedo lecturar los voltajes, los picos máximos, los picos mínimos. En fin, es un instrumento bastante interesante y es, como quien dice hoy en día, el brazo derecho de un técnico automotriz dentro de lo que es la parte de la electricidad y de la electrónica. Vamos con los circuitos instalados en serie, en circuitos paralelos y circuitos mixtos. Veamos este pequeño video, por favor. Bien, señores, aquí tengo, son en realidad dos circuitos que están instalados en serie. Aquí están. El de la mano izquierda solamente son resistencias. Y aquí el de la mano derecha son unos circuitos que están utilizando unos consumidores, unas resistencias, pero son unos bombillos. Voy a ampliar esto porque la idea es que se note con claridad los valores del instrumento que se ha colocado para poder explicar esto. Listo, aquí tengo las tres resistencias: resistencia número 1, 1K, resistencia número 2, 2K, resistencia número 3, 3K, y está instalado aquí un ohmiómetro. Conecto y voy a verificar y resulta de que la resistencia es de 3K. ¿De dónde sale 3K? Porque es, de acuerdo a la ley de Ohm, la sumatoria de la resistencia número 1, de la resistencia número 2 y de la resistencia número 3. ¿Ok? Resultado de la resistencia total, 3K. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos va a indicar en un circuito instalado en serie, la resistencia total es la sumatoria de cada una de las resistencias teniendo un valor de una resistencia total. Ok, creo que aquí no hay mayor drama, todo está perfectamente claro. Pasemos con este otro circuito y voy a tratar de que igual los instrumentos se puedan ver y se puedan verificar. Listo, creo que ahí está. Ok. Tengo aquí un ohmiómetro, son en realidad 4 ohmiómetros que miden las resistencias y los bombillos del foco, el foquito número 1, el foquito número 2 y el foquito número 3. Voy a verificar la resistencia que tiene el foquito o el bombillo número 1 y tiene un valor de 100 ohms. Voy a verificar el foquito número 2 y tiene un valor de 100 ohms y el tercer foquito o el tercer bombillo un valor de 100 ohms. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, que es lo que estamos aprendiendo, de que la resistencia total es la sumatoria de todas y cada una de las resistencias cuando están instaladas en serie. Cerramos el circuito y la corriente está pasando por todos y cada uno de los bombillos para poder medir la resistencia, y mi resistencia total es de 300 ohms. ¿De dónde sale este 300? Del bombillo número 1, del bombillo número 2 y del bombillo número 3. ¿Ok? Perfecto, hasta ahí está todo. Aquí viene lo bonito y lo interesante, y es por eso que he hecho este circuito para que se pueda determinar y aprendamos dos cosas que son muy importantes. Voy a medir la resistencia del bombillo número 1, pero en la parte inferior aquí tengo un voltímetro. Y el voltímetro me marca 1 voltio. Voy a medir la resistencia del bombillo número 2 y lo mismo me marca 1 voltio. Voy a medir el bombillo número 3, que ahorita el voltímetro me marca 0 voltios. Y me está indicando de que tiene un valor de 1 voltio. ¿De dónde sale este 1 voltio? Si todo este sistema no tiene ninguna fuente de alimentación. Sale del instrumento del ohmiómetro, que tiene que utilizar algún tipo de energía, algún tipo de batería en su parte interna para que este instrumento pueda trabajar. Y eso es lo que está lecturando. No nos olvidemos, cuando hemos visto el video para calibrar el tema de los testers, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las pilas viejas, las baterías viejas, que pueden ser de 9 voltios o pueden ser tester que trabajan con 3 voltios con 2 pilitas pequeñas de 1.5 voltios cada uno. Y ese es el voltaje que me está apareciendo en la parte inferior. Qué cosa tan importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo conecto y cierro el circuito de la
instalado en serie. Tengo 300 ohms, no hay mayor problema. Pero ¿qué ocurre si yo instalo en el primer bombillo y le coloco un instrumento para medir la resistencia? La resistencia total ha sufrido una modificación. ¿Qué ocurre si instalo yo un instrumento para medir la resistencia en mi bombillo número 2? ¿Qué ha pasado con la resistencia? Ha sufrido una modificación. ¿Qué hago o qué ocurre si instalo un instrumento para medir en el tercer bombillo? ¿Qué ocurre con mi resistencia total? Ha sufrido otra alteración. Lo mismo ocurre con cada uno de estos instrumentos cuando están instalados dentro de un circuito. Y resulta de que ahora el voltaje también, que antes era de 1 voltio, también ha sido modificado. ¿Qué queremos aprender? Lo que queremos aprender es que si yo quiero medir la resistencia de un componente, una resistencia fija, una resistencia variable, un consumidor, como en este caso que es un bombillo, lo que tengo que hacer es sacar el bombillo de todo el sistema. Tengo que desconectar el bombillo de todo el sistema para que pueda obtener mi valor real. Porque ¿qué ocurre si se mide la resistencia instalada en el circuito? Los valores de la resistencia van a ser completamente distintos y completamente diferentes. Instalemos a nuestro circuito una fuente de poder. Vamos a eliminar esto de acá y voy a colocar una batería, una fuente de poder para ver cómo se comporta. Estamos colocando una fuente de poder de 10 voltios, lo vamos a poner acá y lo vamos a instalar en este circuito. El voltaje me va a salir mal, permítanme un cachín, vamos a dar vuelta a la batería, una vuelta más, listo señor. Ya está conectado eso acá, y esto conectamos ahí y asunto allá. Ok, ahora resulta de que, para empezar, este instrumento me está molestando porque también es un consumidor de energía eléctrica. Para eso he hecho esto de acá, para desconectar y para que la corriente solamente fluya en este sentido y nada más. Ok, listo. Ahora estamos midiendo nuestro voltaje en el circuito instalado en serie. Resulta de que nuestra fuente de poder, que tiene 10 voltios, en cada uno de nuestros foquitos se está dividiendo. 3.33 voltios en el bombillo número 1, 3.33 en el bombillo número 2, 3.33 en el bombillo número 3, haciendo una sumatoria de 9.99 voltios, que es casi los 10 voltios que tiene nuestra fuente de poder. Ok, ¿qué ocurre si a esta fuente de poder, estando el instrumento en el circuito con una fuente de poder con carga, le vamos a colocar y le vamos a instalar un instrumento para medir la resistencia? ¿Qué ha pasado con este voltaje? ¿Qué ha pasado con el 3.3? Fijémonos, ha existido una variación. Ha venido y se ha quedado con 1 voltio, y los otros focos pues están teniendo otro tipo de valores completamente diferentes. ¿Qué pasa si instalo el instrumento número 2 en el bombillo número 2? ¿Qué ocurre con los voltajes? Exactamente funciona de la misma manera. ¿Ok? Listo. ¿Qué estamos aprendiendo? Lección número 1. Si vas a medir las resistencias, saque la resistencia para poder medir la resistencia de todos y cada uno de los componentes, obteniendo un valor real. Porque si vas a medir sin sacar la resistencia del circuito en el cual esté instalado, te van a dar valores completamente diferentes.
¿Quieres saber cuál es el valor del voltaje con el que están trabajando cada uno de estos consumidores o cada uno de estos bombillos? Elimina todos los instrumentos de control. ¿Para qué? Para que puedas obtener una resistencia real y un voltaje de acorde a tu fuente de alimentación. ¿Ok? Espero que haya quedado esto claro, que no es nada difícil de poder entender. Gracias. Perfecto, vamos continuando con lo que es un circuito en paralelo. Listo, ahora tenemos un circuito en paralelo. Estamos utilizando 1, 2, 3, 4 bombillas, 4 foquitos. El foco número 1, el foco número 2, número 3 y número 4, y tenemos una fuente de poder de 10 volts. ¿Ok? Vamos a encender todo el sistema para ver qué es lo que pasa. Los 4 focos están funcionando y el bombillo número 1 tiene 10 voltios, un valor similar al de la fuente de poder. El segundo tiene 10 voltios, un valor similar a la fuente de poder. El tercer bombillo, 10 voltios, un valor exacto al de la fuente de poder. Y el cuarto bombillo, también 10 voltios, con el mismo valor de la fuente de poder. Vimos en el anterior circuito de serie que si desconectábamos un bombillo o si anulábamos una resistencia, como que el circuito caía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo desconecto o elimino un foco está quemado? Los otros 3, el número 2, 3 y 4, pues continúan funcionando. ¿Qué pasa si elimino o desconecto un segundo foco? Los otros 2 focos restantes pues van a seguir funcionando y lo mismo hasta que quede uno solo. ¿Qué significa? De que cada uno de los focos va a trabajar de manera independiente. ¿Qué es lo que está cambiando acá? No está cambiando el voltaje, lo que cambia es el consumo de la corriente expresada en amperes. El paso de la corriente, aquí tengo 100 miliamperes con un solo foco. Le conecto el segundo foco, en este caso el foco número 3 y el 4 están prendidos, cada uno está con su respectivo voltaje de 10 voltios. ¿Qué ha pasado con el amperaje? Se ha duplicado, está con 199.99 miliamperes. ¿Qué pasa si coloco una tercera fuente luminosa, un foquito? Pues va a aumentar 100 miliamperes y estoy con 299.99. ¿Y qué pasa si conecto el último bombillo? Pues exactamente lo mismo. La sumatoria de todos los consumidores van a dar como resultado el amperaje total en un circuito instalado en serie. ¿Ok? Gracias. Ahora vamos a ver lo que es un circuito combinado, que tiene instalación tanto en serie como en paralelo. Listo, aquí tenemos un circuito combinado, instalado tanto en serie como en paralelo, muy similar al del anterior video. Aquí tenemos representando varios bombillos o foquitos. ¿Sí? Cada foquito, aquí hemos colocado un ohmiómetro para medir el ohmiaje de cada uno de estos focos, y cada uno de estos focos tiene un valor de 100 ohms. ¿Okay? Vamos analizando cada uno de estos para poder sacar nuestra resistencia total de este circuito que está instalado pues de manera combinada. Vamos a marcar nuestros foquitos en este sector y resulta de que voy a tomar en cuenta este bombillo con este otro. Estos dos nada más. Aquí tengo 100 ohms porque cada uno de los focos tiene 100 ohms de resistencia. Aquí tengo 100 más estos 100 porque los dos están instalados en serie. Pues la sumatoria de estos dos me va a dar 200 ohms. ¿Ok? Y aquí está marcado el cálculo de 100 más 100, pues es 200. Entonces, estos dos focos instalados me van a dar 200 ohms y es como si yo estuviera eliminando este foco de acá, este de aquí, estaría eliminando y solamente me quedo con este de acá, pero que este ya tiene un valor
de 200 ohms. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguidamente vamos a sacar la resistencia de esta instalación que está en paralelo. Este foco con un valor de 100 ohms, un valor de 100 ohms, y este otro de acá que ha cambiado su valor a un valor de 200, porque hemos anulado este otro foquito de aquí. ¿Ok? Resulta de que ahora, para sacar la resistencia en un circuito en paralelo, tenemos que hacer el inverso del inverso. Aquí sacamos esto acá, el primer inverso del foco número 1, pues resulta de que es 1 entre 100, el segundo foco 1 entre 100 y el tercer bombillo 1 entre 200. Los resultados están en la parte inferior. El primer resultado de 1 entre 100 me marca 0.01, este de acá. El segundo resultado, lo mismo, 0.01, y 1 entre 200 me marca este resultado. La sumatoria de este primer inverso es igual a 0.025 ohms. Entonces, este es el primer inverso. El segundo inverso, 1 entre 0.025, es igual a 40 ohms. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la resistencia de este primer grupo, que estamos sacando la resistencia de todo este primer grupo de acá, tiene una resistencia de 40 ohms. Todo este grupo de acá tiene una resistencia de 40 ohms. Esta es la resistencia de todo este grupo. Tiene un valor de 40 ohms. ¿Ok? Listo. Ahora, teniendo ya ese valor, voy a calcular las otras resistencias que están instaladas en serie, que eso ya es más fácil. Aquí tengo una resistencia de 100, más una resistencia de 100, más una resistencia de 100, más la resistencia de 40 de todo este grupo. Resulta de que tengo 100, más 100, más 100, más 40. Tengo un total de una resistencia de 340 ohms. 340 ohms es el resultado que nos marca aquí el instrumento. ¿Ok? Gracias. Vamos con el tema de lo que son los acumuladores. ¿Qué es un acumulador de energía? Los acumuladores de energía básicamente son las baterías. Baterías, pues, o pilas están en todas partes. Los celulares utilizan una pila, la tablet utiliza una pila, la computadora, la laptop utiliza una pila. El reloj que tienes en la pulsera, en su mayoría utilizan una pila. Vamos sobre el tema de la batería, pero la batería que se utiliza en el campo automotriz. Las baterías que se utilizan en el campo automotriz en su mayoría son baterías húmedas. ¿Por qué se utilizan baterías húmedas? Por cuestiones económicas más que todo. Normalmente el voltaje con el que funcionan los vehículos de turismo pues es de 12 voltios. Y los vehículos de transporte pesado pues utilizan dos baterías de 12 que hacen una sumatoria instalados en serie que hacen 24 voltios. Los valores de la batería de acuerdo a los rangos pues nos van a poder dar los porcentajes de carga. Aquí tenemos en nuestra pantalla los porcentajes de carga. Cuando una batería se dice que está 100% cargada, nos va a marcar un voltaje de 12.6 o por encima de 12.6. Con un 75% de carga nos va a marcar 12.4. Con un 50% nos va a marcar 12.2. Con un 25% de carga, pues 12 voltios y una batería completamente descargada con un valor de 11 o menos de 11.8 voltios. Las baterías, el tiempo de vida que tienen es de acuerdo a la calidad de los materiales con que ha sido fabricado. 1, 2, con el tipo de mantenimiento que se le tiene que hacer.
existen dos niveles que se tienen que respetar para lo que es el tema del agua acidulada. Conforme la batería pues va trabajando, esta agua va hirviendo y se va evaporando. Y lo único que hay que hacer es ir controlando los niveles para poder agregar agua destilada. Vamos con el motor de arranque. ¿Para qué sirve un motor de arranque? El motor de arranque pues es un componente en el sistema eléctrico que se encarga de dar el arranque inicial al vehículo para que el motor empiece a funcionar de manera automática y de manera haciendo los 4 tiempos, que es admisión, compresión, combustión y escape. Las partes de un motor de arranque, pues aquí tenemos en pantalla que tenemos en la parte superior lo que es un solenoide, en la parte inferior lo que es el inducido, en la parte trasera del inducido lo que es el colector, los carbones o portacarbones o las escobillas, y en la parte delantera pues tenemos un sistema de rueda dentada que es la que se acopla con el volante de inercia para que el motor empiece a funcionar. El motor de arranque necesita energía eléctrica y esa energía eléctrica pues sale de la batería. Solamente el motor de arranque, el momento del inicio del funcionamiento del motor, pues hace un consumo bastante elevado, tanto en voltaje como en amperaje. Veamos este video para ver las partes del motor de arranque. Las partes internas de un motor de arranque. Este es el motor de arranque que estaba defectuoso y este es el motor de arranque que está funcionando en buenas condiciones. Los campos electromagnéticos, este de acá, junto con el tema de sus escobillas y de sus carbones. Lo mismo, los campos magnéticos con sus 4 escobillas, los chanchitos o los interruptores, los 2 inducidos, el sistema del Bendix, incluyendo un sistema de desmultiplicación de giro que vamos a explicar para qué sirve, el tema de las horquillas, y para finalizar el tema de la carcasa de los motores de arranque. Explicamos parte por parte cuáles son los controles que tenemos que hacer y en qué condiciones tiene que estar el motor de arranque para que pueda trabajar. ¿Ok? Vamos a ver este video, cómo funciona un motor eléctrico. Por favor, mucha atención con este tema porque como que es el arma para poder entender cómo funciona, no solamente el motor de arranque, todos los motores eléctricos, sea la ventiladora, sea el motor de tu licuadora, del esmeril, del taladro, el principio básico de funcionamiento, utilizando lo que es la corriente, ya sea continua o corriente eléctrica, es en base a este videíto que quiero mostrar. Atentos, por favor. El funcionamiento básico de un motor de arranque. Aquí tengo un inducido que hemos mostrado al principio el funcionamiento en relación a lo que es el magnetismo, colocado en esta pequeña maqueta. Este inducido es exactamente lo mismo que tengo aquí en un motor de arranque. Esto es sacado de una bomba de gasolina. Y aquí tengo los imanes que se han sacado de unos parlantes que están en desuso. Pues colocamos los imanes en esta parte de acá para demostrar el funcionamiento y le vamos a aplicar una corriente de batería de 12 voltios. Ahí está en el tester, nos marca 12.3 y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Le coloco aquí en el inducido y empieza a girar el inducido. Gracias a la presencia de una corriente de 12 voltios y la presencia inevitable de lo que es el magnetismo. Saco el magnetismo a un lado, hago nuevamente la conexión y tan solo me genera una chispa, pero no existe ningún tipo de movimiento. Coloco el magnetismo
y empieza esto a girar. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que un motor funciona gracias a la presencia de un magnetismo. Existen estos imanes que son imanes permanentes. Hay motores de arranque que funcionan con imanes permanentes. Los imanes, en este caso, son los que están ubicados en este sector de acá, en esta parte. En este caso tenemos 4. ¿Ok? Pero no son imanes permanentes. ¿Por qué no son imanes permanentes? Porque tienen un bobinado. ¿Para qué sirve ese bobinado? El bobinado los convierte en un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Aquí tengo un perno. Un electroimán es cuando existe el paso de la corriente a través de una bobina. ¿Qué es una bobina? La bobina está instalada gracias a lo que es un alambre esmaltado. El alambre esmaltado es un alambre que en su parte externa tiene un esmalte, tiene una especie de aislante. ¿Para qué sirve el aislante? Para que no exista ningún tipo de contacto entre espira y espira. Las espiras pues se denominan a lo que son el número de vueltas para que pueda existir este electroimán. Vamos con lo que es el resumen para entender cómo funciona un motor de arranque. Para hacer una recapitulación de cómo funciona un motor de arranque, desde aquí he puesto en esta nuestra maquetita los dos cables de acá que simulan los carbones, uno de este lado y otro al otro lado. Voy a verificar cuánto de corriente le vamos a colocar. Tenemos un voltaje de 12 voltios. Los 12 voltios es lo que vamos a introducir aquí al interior de este inducido para ver cómo se comporta. Estoy colocando acá y acerco el imán y podemos observar que empieza a girar. Saco el imán y desaparece. Voy a utilizar un solo imán. Con un solo imán funciona, aunque un poquito lento, pero funciona. ¿Qué pasa si coloco más imanes y el magnetismo es mayor? Por ende las revoluciones van a aumentar. ¿Perfecto? Ok, listo. Ahora voy a colocar aquí un electroimán, que ya sabemos cómo funciona el electroimán. Lo mismo, funciona con el electroimán. Voy a desconectar el electroimán y funciona. Desconecto el electroimán y deja de funcionar. No importa cuál de los magnetismos esté presente. Un imán permanente girando hacia un lado, girando hacia el otro, para que pueda funcionar nuestro motor de arranque. ¿Qué es lo que queremos concluir con este pequeño video? El magnetismo, el electromagnetismo que se genera en el interior de estos campos magnéticos es el magnetismo que está en la parte externa, pero es un electroimán. Aquí. ¿Para qué sirve? Sirve para que pueda girar en su interior. ¿Qué cosa? El inducido. Esto que está acá. Sin la presencia del electroimán, este inducido que tiene su propio bobinado, que convierte estas bobinas en positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, a través de este cable imantado,
no va a poder funcionar nuestro motor de arranque. Porque en los motores de arranque se utiliza un cable bastante grueso, porque el consumo de corriente es bastante. El amperaje que consume y que viene a nuestro dispositivo es un cable bastante grueso. Todos estos cables y en su interior tienen un puente que permite el paso de la corriente con bastante amperaje y es mucho más grueso que los otros cables que están normalmente instalados en el vehículo. ¿Ok? Gracias. Resumen importante lo que es el motor de arranque. Acá tenemos en nuestra pantalla una maquetita hecha por si acaso del internet, lo hemos sacado del internet para poder explicar cómo funciona. Inicialmente pues tenemos un botón que es el botón del start, del arranque, y este botón del arranque hace de que acá exista un magnetismo en este solenoide. El magnetismo de este solenoide pues va a permitir de que toda esta parte se vaya hacia la parte posterior, haciendo de que pueda ingresar el voltaje positivo por este sector, baja por este lado e ingresa hacia lo que es las escobillas del motor de arranque. Al mismo tiempo existe un mecanismo, un sistema de palanca que hace de que, aparte de que el motor está empezando a funcionar, pues hace de que el Bendix llegue a acoplarse con lo que es el volante de inercia. Primero acopla el volante de inercia y después se empieza a girar el inducido. Es ahí que el motor de arranque pues está empezando a hacer el esfuerzo para que el motor empiece a funcionar. Un motor de arranque, al momento en que está empezando a funcionar, pues existe un consumo de corriente. ¿Puedo verificar mi motor de arranque sin ni siquiera sacar del vehículo? Por supuesto que sí. Tienes que colocar un voltímetro en la batería y vas a medir con cuánto de voltaje está. Por dar un ejemplo, 12.6, 12.7, la batería completamente cargada. El momento en que estoy dando arranque es normal de que ese voltaje llegue a fluctuar, llegue a bajar, llegue a mermar. Si el voltaje llegara hasta los 9 o 9.5 voltios, significa de que el motor de arranque está en buenas condiciones. Si consumiera una cantidad de voltaje mayor a ese parámetro y te da un consumo mayor de voltaje y resulta que te marca menos de 9 voltios, significa de que tu motor de arranque pues tiene cierto tipo de dificultades, por ende es recomendable sacar, ver, cerciorar, comparar los valores que tienen los motores de arranque en cada una de sus piezas y proceder a lo que es la reparación o la sustitución completa a lo que es el motor de arranque. Un motor de arranque, por si acaso, te dura aproximadamente entre unos 150 y 180 mil kilómetros, que eso es bastante en relación a lo que es el uso del motor de arranque. Porque el motor de arranque únicamente vas a utilizar por 5 segundos como máximo el momento en que estás empezando a dar arranque. No necesitas, si el motor está en perfectas condiciones, no vas a necesitar más de 5 segundos para que el vehículo pueda encender. Si el vehículo en los primeros 5 segundos no ha encendido, no tienes que insistir con el motor de arranque porque vas a dañar el motor de arranque, 1, y 2, que tu batería se va a descargar. Significa de que el motor tiene algún problema eléctrico, electrónico o mecánico que está impidiendo de que el motor pueda funcionar. Por ende, 5 segundos es el tiempo apropiado para que un motor de arranque se encargue de dar el giro inicial al motor para que el motor pueda empezar a funcionar de manera automática. Vamos con el alternador. El sistema de carga en relación a lo que es el alternador. Dice, ¿qué son los alternadores? Los alternadores, por si acaso, son aquellos que van a convertir la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué significa energía mecánica? La energía mecánica les llega a través de lo que es la banda, de lo que es la correa, y esta correa se encarga de hacer girar la parte interna del rotor del alternador para que este alternador empiece a convertir la energía mecánica pues en energía eléctrica.
La corriente que emana este alternador, pues es una corriente alterna, por eso se llama alternador. ¿Por qué corriente alterna? Y siendo de que la batería utiliza una corriente continua. Porque la corriente alterna tiene muchas ventajas en relación a lo que es la corriente continua. No nos olvidemos de que la corriente alterna como que ha copado la mayor parte del mundo entero. Se calcula que entre un 95 a un 98% de las personas que viven en el planeta entero utilizan la corriente alterna. ¿Por qué la corriente alterna y no la corriente continua? Porque la corriente alterna es más fácil de poderla generar, es más fácil de poderla transportar de un lugar a otro y es mucho más económica en relación a lo que son las conversiones de las energías y lo que son los mantenimientos de estos generadores de corriente alterna. Los primeros vehículos pues no traían un alternador, tenían pues un generador de corriente continua. Estos generadores de corriente continua a través del tiempo como que han ido desapareciendo. ¿Por qué desapareciendo? Porque los alternadores son mucho más eficientes. ¿Qué pasa con el alternador cuando genera una corriente alterna? Pasa a través de lo que es un rectificador de diodos. ¿Qué significa el rectificador de diodos? El rectificador de diodos es quien se encarga de hacer la rectificación y va a convertir la corriente alterna que está fluctuando, que está yendo de positivo a negativo, durante cierta cantidad de tiempo, medida en unidad de lo que son los segundos, la va a convertir en corriente continua, directamente una polaridad positiva y una polaridad negativa. La corriente alterna, pues es una corriente alterna que se mide en frecuencia, en hertz. Aquí en Bolivia nosotros tenemos una corriente de 220 voltios y de 50 hertz. ¿Qué significa 50 hertz? Que 50 veces ha hecho un cambio de positivo a negativo 50 veces en un solo segundo. Vamos con este video, por favor, para poder entender cómo se genera una corriente alterna. Bueno, ahora vamos a explicar cómo el alternador, que es esta pieza de acá, se encarga de convertir la energía mecánica que le llega a través de una correa, de una banda, a esta polea de acá, y esta polea hace girar en su parte interna un rotor, que es nada más que un electroimán, para poder convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Aquí tenemos un perno, es un perno blando, que se ha colocado varias vueltas de un alambre esmaltado. Este alambre esmaltado que tengo acá es un alambre de cobre que venden en diferentes diámetros, diferentes espesores, y en su parte externa tiene un barniz, tiene una especie de aislante, tiene un esmalte. Que si nosotros le pasamos con un cuchillo, con una tijera, lo que estamos haciendo es sacarle ese esmalte, ese esmaltado, y el esmaltado que tiene este cable es un aislante, y este aislante permite que uno pueda hacer un bobinado bastante amplio, con una serie de espiras, de número de vueltas, sin que este alambre llegue a chocar una vuelta con otra vuelta, gracias al esmalte que tiene. Aquí tenemos este perno que tiene varias vueltas, y vamos a inicialmente medir cuánto de resistencia tiene, o sea, cuánta es la resistencia que existe en este bobinado. Y marca que tiene 1.1 ohms. Ok, ahora vamos a colocar en un voltaje de corriente alterna, un voltaje muy poquito, muy bajito, y lo que quiero es que se observe qué ocurre si yo alrededor de este bobinado le paso un imán. Este es un imán permanente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando le paso alrededor de este bobinado un imán? Fíjense por favor la pantalla, me está mostrando de que existe
presencia de corriente alterna. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Qué ocurre si en vez de poner un imán coloco dos imanes? La corriente que me está generando es mucho mayor a la que tiene un solo imán. Voy a colocar tres imanes. ¿Qué es lo que pasa? Me genera una corriente bastante mayor de acuerdo a la cantidad de magnetismo que está percibiendo este bobinado en relación a los imanes. Ese es el principio de funcionamiento de un alternador, que recibe varios pasos de un imán permanente o un electroimán para poder generar voltaje. ¿Ok? Vamos a seguir con una segunda prueba. Permítame un segundito. Ahora tengo otro tipo de bobinado. Este era un bobinado interno y ahora este es un bobinado de manera circular y que permite un orificio en la parte aquí del centro. Estamos exactamente en la misma escala y vamos a hacer la misma prueba pasando el imán permanente y me está generando voltaje. Lo mismo ocurre si paso varios imanes juntos y el magnetismo es mucho más fuerte que con un solo imán y resulta de que me está generando mayor corriente. Ahora vamos a colocar el imán en la parte interna de esto y vamos a hacer girar para ver qué es lo que ocurre. Y si hago girar de manera lenta, como podrán ver también existe algo de voltaje que se está generando, un voltaje muy chiquitito. Pero vamos a colocar esto a una velocidad mayor para ver qué es lo que podemos observar. Ok, ahora ese bobinado que teníamos lo hemos colocado en esta pequeña maquetita y he puesto los imanes pegados con esta silicona. Voy a introducir el imán aquí en la parte central y voy a empezar a hacer girar. Fíjense lo que produce aquí en el voltímetro. Me está detectando que existe una presencia de voltaje en el momento en que estoy haciendo girar. ¿Ok? Existe una presencia de voltaje en el momento en que empiezo a girar. Y de esa manera me está generando este bobinado una corriente alterna. De esa manera funciona un alternador. Con esa explicación esperemos de que ya se haya podido entender cómo funciona un alternador y cómo se genera una corriente alterna. Partes de lo que son un alternador. En la parte del alternador, en la parte delantera, pues tenemos una polea. La polea es la pista en la cual llega a trabajar lo que es la correa, que está recibiendo el giro mecánico de lo que es el volante, de lo que es la polea, de lo que es el cigüeñal. Tenemos una carcasa de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Porque tiene muchas ventajas el aluminio en relación al hierro fundido. Elimina la temperatura de manera mucho más rápida que el hierro fundido. Es un elemento bastante liviano y es un elemento que no provoca oxidación. Tenemos lo que es el rotor interno, que funciona como una especie de electroimán. Tenemos lo que es el núcleo, lo que es el estator, donde existen diferentes tipos de bobina, que son tres, que pueden ser bobinas instaladas en triángulo o pueden ser bobinas instaladas en estrella. En la parte posterior tenemos lo que es la carcasa, que también es de un material de aluminio. Y en el último sector, pues tenemos el puente rectificador de diodos, donde en el puente rectificador de diodos también existe un regulador de voltaje. ¿Qué función cumple el puente rectificador de diodos? De rectificar la corriente alterna en corriente continua. ¿Qué función cumple un regulador de voltaje? El regulador de voltaje es quien se encarga de regular el voltaje para que no exceda de un voltaje aproximado entre 14.3 y 14.5 voltios.
porque el alternador en altas revoluciones pues va a generar mayor cantidad de energía eléctrica y esa energía eléctrica como que puede dañar a los diferentes componentes que tenemos en el interior de un vehículo. Partes del alternador. Ahora vamos a explicar las partes de un alternador. La parte delantera del alternador tiene una polea con una tuerca de sucesión, acá. Esto se afloja, es bastante duro, por si acaso pues ya está aflojado. En la parte interna tenemos el rotor, y en el rotor va un rodamiento en este sector que está ubicado aquí en la carcasa. El rotor, el rodamiento trasero, las dos pistas donde trabajan las dos escobillas, los dos carbones, el estator, que en este caso tiene 1, 2, 3, 4 terminales. El bobinado del estator viene embobinado en forma de estrella o en forma de triángulo, que eso vamos a explicar un poquito más adelante, y en este caso que tiene 4 es porque el bobinado está en forma de estrella. La carcasa de la parte trasera, en esta carcasa en la parte trasera vienen instalados la placa de los portadiodos, que son los que se encargan de rectificar la corriente alterna en corriente continua, el portacarbones, que estos dos carbones son los que trabajan en la parte trasera en este sector, y por último tenemos el regulador de voltaje, quien se encarga de regular el voltaje que no exceda los 14.5 voltios, porque un alternador puede generar mayor cantidad de voltaje de lo que normalmente necesita uno. Vamos a ir haciendo los controles necesarios en cada uno de los componentes para saber cuáles son los valores y en qué condiciones están trabajando. Control del rotor. Este es el rotor que he colocado esto para que pueda apoyar. Y aquí en la parte interna del rotor existe un bobinado. Existe un bobinado y estas son las masas polares. Las masas polares que de acuerdo al magnetismo ya sabemos que nos marca el norte y que nos marca el sur, el positivo y el negativo. Y estas masas polares en este bobinado aquí dentro, estas son las dos conexiones, las dos terminales. Necesito saber cómo está este rotor. Por ende voy a utilizar el multitester para medir la resistencia. Tengo el pitito entre los dos carriles y me indica que hay una continuidad y que tengo una resistencia de 3.4 ohms, que está dentro de los valores normales. Y voy a verificar si tiene conexión a masa. No hay conexión a masa, no hay conexión a masa, está en perfectas condiciones este rotor. Y si tuviera una conexión a masa, sonaría el pito y tuviéramos algún tipo de dificultad, que este rotor tiene que ser rebobinado o tiene que ser sustituido. ¿Okay? La segunda prueba, hacemos exactamente lo mismo, utilizando los 220 voltios para poder determinar si es que existe alguna conexión con tierra. Conecto
conexión con tierra entre el uno y el otro, sí. Y si se fijan, varía el brillo del foco. ¿Por qué varía el brillo del foco? Si conecto, tiene un brillo bastante fuerte, y si coloco acá, como que el brillo disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque existe una resistencia en ese lugar que está haciendo de que pase menor cantidad de corriente. Verificamos, no hay tierra en ninguno, en el otro polo tampoco. Significa de que este rotor está en muy buenas condiciones. Otra forma de probar esto, porque aquí cuando le llega corriente positiva y corriente negativa, esto se convierte en un imán, en un electroimán. Ya sabemos cómo funcionan los electroimanes, les hemos explicado con el tema del motor de arranque. Aquí tengo varios pernos, y como podrán ver, no se pegan absolutamente para nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una corriente de 12 voltios que viene a través de una batería, acá, en las dos conexiones, en la positiva y en la negativa, y voy a secar estos pernos y vamos a ver qué es lo que sucede. Se ha convertido en un imán, desconecto y los pernos se caen. Hay algunos que no se caen porque todavía tiene algo de magnetismo, pero gran parte del magnetismo se pierde el momento en que se desconecta y desaparece el campo magnético. Nuevamente, hacemos una prueba más. Hago la conexión, positivo y negativo. Existe el electroimán, desconecto y el electroimán desaparece. Significa que este rotor está en muy buenas condiciones y puede continuar trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar el estado en el que se encuentran sus rodamientos para cambiar los rodamientos y que sean sustituidos por unos rodamientos nuevos. Por más de que estén en buenas condiciones, es bueno sustituir. ¿Por qué es bueno sustituir? Porque los rodamientos, como todas las partes móviles, tienen siempre un tiempo de vida. Lo importante es sacar esto, junto con el otro que está en la carcasa, y colocar rodamientos nuevos. La pista aquí, en este rotor, está en muy buenas condiciones. Lo único que necesita un cambio de rodamientos, una limpieza general y poder contar con este rotor junto con el estator que hemos revisado que está en buenas condiciones. Vamos a la prueba del estator. Vamos con la prueba de lo que es el estator. El tester está marcado acá en resistencia y al mismo tiempo suena un pitito cuando uno de estos plásticos. ¿Ok? Voy a ver la continuidad que existe entre este bobinado. La primera con la segunda bobina me marca continuidad, está bien. La primera con la tercera, la primera con la cuarta, y está perfecto. Continúo con la segunda, no hay inconveniente. Continúo con la tercera, y todas me marcan continuidad. ¿Qué es lo que tengo que ver ahora? Que este bobinado que tiene este cable esmaltado, y hemos explicado el cable esmaltado, es ese cable que tiene un esmalte, una especie de barniz, que vienen en diferentes diámetros, de acuerdo al amperaje. Tiene un forro de barniz que es un aislante para que no tenga
continuidad entre una vuelta y otra vuelta, significa que esto está en perfectas condiciones y no tiene que chocar con lo que es la carcasa, con lo que es tierra. Para eso coloco en tierra y verifico todas las bobinas, todas las conexiones y no hay absolutamente nada. Significa de que este estator está en muy buenas condiciones. Aparte de utilizar el tester, podemos utilizar un sistema con un foco de corriente de 220 volts. Tengo colocado esto aquí y el momento en que uno, hay continuidad. Voy a verificar todas las bobinas. Detecto. Ahora voy a verificar con masa, con tierra. Con una bobina, nada, con la otra, con la otra, con la otra. Significa que este instrumento está en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de cortocircuito. ¿Listo? Ese es el control que se le realiza al estator. Un resumen importante para poder captar con exactitud el funcionamiento de un alternador. Resumen importante cómo funciona un alternador. Cómo el alternador genera corriente alterna para luego ser rectificada a una corriente continua. Ok, ¿recuerdan nuestro bobinado? Supongo que sí. Hago la conexión. Entre uno y el otro. Coloco en la escala correspondiente. Paso un imán y me genera algo de voltaje. Paso varios imanes y el magnetismo es mayor y me genera mayor cantidad de voltaje. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que queremos recordar? De que un bobinado a través con un alambre esmaltado, con el paso de un magnetismo, ya sea un imán o un electroimán, me va a generar algo de voltaje. ¿Recuerdan nuestra plaquetita? Supongo que sí. Exactamente lo mismo. Estamos haciendo una recapitulación. El imán, al pasar, como que genera algo de corriente. ¿Y qué ocurre si yo coloco el imán en la parte interna de este bobinado y empiezo a hacer girar? Me genera también energía eléctrica. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Perfecto. Listo. Ahí está. Ahora, dejamos esto a un lado. Para que nos recuerde, vamos a poner aquí cómo funciona nuestro imán. Resulta que en el alternador es lo mismo. En la parte interna tenemos un rotor que gira alrededor de un bobinado. Este es el bobinado y este es el rotor que gira en el interior de este bobinado. ¿Ok? El rotor y nuestro bobinado, que es el estator. ¿Cómo funciona este bobinado? Varias bobinas que están en forma de triángulo y bobinas que están en forma de estrella, que eso ya se explicó, y aquí en este caso está en forma de estrella porque tienen tres salidas, es en forma de triángulo, forma de triángulo porque tiene tres salidas. El que tiene cuatro salidas es en forma de estrella. ¿Listo? Este es nuestro rotor. ¿Qué pasa con el rotor? En el rotor aquí dentro hay un bobinado y tengo dos campos magnéticos, norte y sur.
y estos campos magnéticos están conectados a estos dos terminales, que en estos dos terminales vienen los carbones, una corriente positiva y una corriente negativa. Acá no hay absolutamente nada, porque no le está llegando corriente. ¿Qué ocurre en el momento en que yo le voy a colocar una corriente de 12 voltios? Un positivo y un negativo. El imán es tan fuerte que, si se fijan, ha atraído a esta otra pieza y se convierte en electroimán. Suelto el electroimán, suelto la presencia de la corriente y el electroimán desaparece. Nada. Vuelvo a conectar. Y nuevamente el imán aparece, se ha vuelto en un electroimán. Desconecto y el imán desaparece. En conclusión, cuando a este rotor le llega corriente positiva y negativa a través de estos contactos y este rotor está girando a varias vueltas por minuto dentro de este bobinado, ¿qué es lo que me está generando? Me está generando un voltaje, me está generando una corriente alterna. Eso es lo que está haciendo, generarme una corriente alterna. Que esa corriente alterna va a pasar por un puente rectificador de diodos, y la corriente alterna se va a convertir en una corriente continua, y esa corriente continua va a salir por este borne positivo para que se almacene en la batería. ¿Ok? ¿Está claro? Qué importante el tema del magnetismo. Cuando el magnetismo pasa a través de un bobinado, se genera una corriente. ¿Cómo se genera la corriente en el alternador? La polea manda el giro del motor al rotor, y el rotor, que esté instalado en el centro de nuestro estator, empieza a girar. Al girar, recibe una corriente positiva y negativa, convirtiendo este rotor en un electroimán, norte y sur. Y de esa manera la corriente alterna sale por estos tres terminales. ¿A dónde? A un rectificador de diodos, que la corriente alterna la convierte en corriente continua, y la corriente continua es almacenada en la batería. ¿Listo? Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Gracias. Ahí está, caballero, el funcionamiento de lo que es el alternador. Vamos con la parte que indica diagnósticos de fallas. Muy buenas, queremos en esta oportunidad poderte mostrar cómo se tiene que proceder para poder hacer un diagnóstico en un vehículo real cuando se te presentan una serie de dificultades. Esto a mí en lo particular me ha pasado una vez, varias veces, porque no tengo vehículo nuevo, ¿entiendes? Con un vehículo nuevo como que las posibilidades de quedarte parado en la calle como que son mínimas, pero si tienes un vehículo a medio uso, como la mayoría de nosotros y la mayoría de tus clientes, entonces es muy posible que te pueda ocurrir esto, ¿ok? Aquí tengo mi vehículo y vamos a iniciar dando un arranque para poder encender y tratar de que el vehículo funcione. No enciende, ya debería haber encendido, suficiente 5 segundos de arranque para que el motor pueda prender. Un segundo intento. Si en 5 segundos no enciende el vehículo, no enciende el motor, vas a gastar mucha batería intentando y nunca va a encender. Si en los 5 primeros segundos no enciende el motor, es porque existe alguna dificultad en el motor. Paso número 1, vamos a ir desde lo más sencillito hasta lo más complicado. Lo primero que tenemos que hacer es dar solamente contacto. Das contacto y lo primero que tienes que verificar es tres cosas importantes. El tema de la luz del aceite, el tema de la batería, que tienen que estar prendido, incluyendo este foquito que es el check, ¿ok?
Si tienes todos esos focos prendidos, significa que la cosa no está muy difícil, no muy complicada. Si tengo la batería y tengo el aceite, significa que la batería está dando la suficiente corriente al sistema para que pueda funcionar. Si el foquito del check está prendido, significa de que la computadora del vehículo, no interesa si es un sistema de inyección OBD1, OBD2 o el CAN bus, la computadora está recibiendo la alimentación necesaria, tanto el positivo como el negativo. Porque no nos olvidemos de que una computadora, que es la que se encarga de controlar la cantidad de combustible que va a inyectar para que el motor funcione en sus diferentes rangos y en sus diferentes necesidades, tanto en media, en alta como en ralentí, necesita una alimentación positiva a la computadora y una alimentación negativa. Si este foco no se prende, significa de que la computadora no recibe la alimentación necesaria, ni el positivo ni el negativo, o puede ser que la computadora te hayan robado o le hayan robado al cliente y viejo, le vas a estar dando arranque y no va a encender nunca. Paso número 1, verificar si el foco del check está prendido. Si está prendido, significa que tu computadora está recibiendo tanto el positivo como el negativo de alimentación a la computadora para que la computadora pueda hacer el demás trabajo que tiene que hacer. ¿Ok? Como segundo paso, venir y verificar el tema de la posición de los bornes, que los cables estén perfectamente colocados, que estén perfectamente apretados y que los bornes estén limpios. Los bornes que están sulfatados, ¿por qué se sulfatan los bornes de la batería? Porque existe humedad y eso es completamente normal. Para poder limpiar el sulfato, lo que tienes que hacer es sacar esto, pasarle una buena mano de lija, o caso contrario colocar agua con bicarbonato bastante caliente y vas a ver como que por arte de magia todo el sulfato va a desaparecer. Si tienes un instrumento, como en este caso, pues lo que tienes que hacer es verificar el voltaje que tiene la batería, que tiene que ser un voltaje superior a los 12 voltios, porque necesitamos que la batería esté en muy buenas condiciones. ¿Ok? Fíjense dónde estoy midiendo aquí en los bornes. ¿Listo? Después de medir en los bornes, tengo que medir en la parte trasera, tanto el positivo como el negativo, aquí atrás. ¿Por qué atrás? Porque puede ser que dentro de estas plaquetas de acá, puede existir algún tipo de sulfato y algún tipo de resistencia, y pues la corriente no va a poder fluir de manera normal. Por eso es que coloco en la parte trasera tanto el positivo como el negativo y tengo que verificar mi voltaje, y el voltaje tiene que ser exactamente el mismo que en la anterior posición que hayamos hecho el control, verificando el voltaje en lo que es la batería. ¿Ok? Estamos yendo desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Listo. Paso número 3. Viendo que todo eso está en orden, hay que revisar todos los fusibles. De preferencia hay un fusible que tiene la letra EFI. En este caso es este de acá. No sé si se puede leer. Dice EFI. Este es este fusible EFI, que es de 15 amperes. Ese es el que se encarga de enviar la alimentación de corriente hacia la computadora. Vamos a suponer que el foco que deberíamos controlar está apagado cuando habíamos mostrado en el tablero. Significa de que no recibe corriente tu computadora. ¿Por qué? Porque el fusible ha debido tener algún cortocircuito. ¿Cómo voy a verificar eso? O puedes utilizar una pinza para poder sacar el fusible, o puedes utilizar un tester. ¿Ok? Vamos a hacer el control de lo que es el fusible EFI. Aquí el EFI, que es el que tenemos que revisar. Y vamos a hacer el conteo necesario. 1, 2, 3, 4. Es el cuarto fusible. Aquí está. Este es nuestro mapa
Número 1, número 2, número 3 y número 4. Este es el fusible de acá. Este fusible, si es que está quemado, esa es la razón por la cual no se te va a prender el foco. Acabo de sacar el fusible, el EFI, y veamos en el tablero si es que el foco está prendido o apagado. Debería estar apagado porque hemos sacado el fusible y resulta de que pese a que está con contacto, okay, si se pueden fijar, estoy con la luz de la batería, con la luz del aceite, pero el foco del check, que debería estar encendido ahí a mano izquierda, pues está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque acabo de sacar el fusible para hacer la verificación correspondiente. Ahora yo voy a colocar el fusible y se van a fijar que se va a prender el foquito porque voy a colocar el fusible EFI en su lugar. Listo. He colocado el fusible y ha aparecido la corriente alimentando a la computadora y ese es el primer dato. Entonces, haciendo un repaso rápido. Si el foco del check no se te prende, son dos cosas: o el fusible del EFI ha reventado, o tu computadora directamente la han sacado y te han robado, o es que existe alguna falta de alimentación de voltaje hacia la computadora. ¿Ok? 2. Revisar los bornes que no estén sulfatados y hacer el control respectivo con el tema del voltímetro para verificar el voltaje tanto en los bornes como en los cables del positivo y del negativo. Vamos con el paso número 3. Ya hemos verificado nuestros bornes, hemos verificado el tema del fusible EFI, hemos controlado de que existe corriente en la computadora y ahora necesito verificar de que si le llega o no llega alimentación a las... Tenemos 4 conexiones en este tipo de bobinas, uno es positivo, uno es negativo y los otros son señales. Voy a verificar inicialmente el positivo y como ven aquí tengo en el multitester me está marcando 11.97 voltios, que es 12 voltios, que está perfecto. Significa que aquí a las bobinas, a estas dos, les está llegando la corriente positiva. Verifico en uno de los enchufes y verifico en el otro de los enchufes y resulta de que el voltaje pues es el óptimo. Voy a verificar el tema del negativo. Lo que tengo que hacer es cambiar de polaridad en el tester, utilizar la punta negativa y controlar el negativo 12 voltios. Como podrán ver, ahí tengo un negativo de 12 voltios que le está llegando a la bobina y significa de que la alimentación negativa a la bobina, no solamente a la bobina, sino que también a la computadora, porque es el mismo sistema de circuito, está llegando de manera apropiada y por ende voy a tener los 12 voltios negativos aquí en lo que es el sistema de alimentación positivo y negativo para el tema de las bobinas. Si es que a las bobinas le llegara alimentación, tiene que salir chispa de lo que es la bujía. Si no saliera chispa, es un problema del sensor del CKP o del CMP y eso vamos a ir viendo paso por paso. Hemos desconectado los cables de las bobinas y estoy poniendo una bobina cerca acá al borde negativo para ver el salto de la chispa. Voy a dar arranque y tiene que saltar una pequeña chispa entre lo que es esta corriente positiva y el borde negativo, y es una corriente de alto voltaje, es un voltaje bastante fuerte que si vos agarras con la mano no te va a matar, pero sí te va a dar un buen sacudón. Perfecto, como hemos observado de que tiene chispa, este motor ahora sí va a arrancar sin mayor problema. Pero vamos a suponer que no tiene chispa. Si no tiene chispa es porque hay un sensor, el sensor del CKP, que está defectuoso.
El sensor del CKP es un sensor que está ubicado en la parte inferior y este sensor es quien va a enviar la señal correspondiente a la computadora para poder determinar en qué posición se encuentra el cigüeñal para que el motor pueda empezar a funcionar. Sí. Ok, este es el enchufe del sensor del CKP. Vamos a desconectar esto, vamos a desconectar para provocar la falla correspondiente y para poder, ahí está, fíjense, ya está desconectado y como eso está desconectado, le vamos a dar arranque y vamos a poder ver de que pese a que el foco del cheque está prendido en el tablero, no va a existir salto de chispa en la bobina. Listo, no hay salto de chispa en la bobina. Entonces, ¿cómo sé si el sensor está en buenas condiciones o está en malas condiciones? Lo primero que vamos a hacer es medirle la resistencia a ese sensor para poder verificar con cuánto están sus valores. Ok, estamos colocando el tester en la unidad de medida de 2K y vamos a verificar cuánto de resistencia tiene el listo, me marca una resistencia de 1300 ohms y significa de que la resistencia en este sensor, que es un sensor inductivo, está en perfectas condiciones. Si es que la resistencia fuera nula o fuera menor ese valor, significa de que la resistencia está en cortocircuito o es que la resistencia ha tenido alguna dificultad. Soluciones: se saca y se sustituye por un sensor nuevo, que esa es la forma de poder solucionar el problema. Otro de los problemas es la misma situación, pero en el sensor, el CKP y el CMP. El CMP es el sensor del eje de levas que funciona exactamente igual y vamos a explicar con unos pequeños diseñitos para ver cómo funciona el sensor, tanto el CKP como el CMP. Ok, caballeros, una de las fallas que se me ha quemado el fusible EFI, y no es chiste, porque si se fijan, está colocado de manera provisional con un alambrito que he sacado de este cable para hacerle el famoso puentecito para solucionar mi problema, ¿cierto? Entonces, la solución no es cambiar el fusible ni ponerle este puente. La solución real, hay que descubrir el por qué se ha quemado el fusible, por qué ha debido haber algún cortocircuito en alguna parte, y eso tengo que ir descubriendo paso a paso, parte por parte, haciendo un seguimiento de todos los cables para que no me vuelva a pasar, porque es muy probable que pueda pasar o puede ser que no pase. Pero si nosotros queremos garantizar nuestro trabajo con el cliente, solución: se ha quemado el fusible, hay que cambiar el fusible. No, la solución no es cambiar el fusible, la solución es averiguar el por qué se ha quemado ese fusible, solucionar el problema por el cual se ha quemado el fusible y recién cambiar el fusible. ¿Por qué se quema el fusible? Generalmente es porque existe un cortocircuito en alguna parte, en alguno de los 500.000 cables que tenemos en un sistema vehicular. Por eso, qué importante para ti el capacitarte, el tomar este tipo de seminarios, el tomar los tipos de cursos que se publican, que se dan, ya sean gratuitos o sean pagados, para que poco a poco vayas alimentando tu deseo de ganas de superación y poder entender cada vez más cómo funciona un sistema eléctrico y un sistema electrónico en el automóvil. Jóvenes, un placer enorme dirigirme a todos ustedes. Bendiciones, cuídense y los esperamos para poder
continuar nuestros cursos de capacitación a nivel de seminarios. Le daremos arranque para ver si realmente hemos solucionado el problema. Habiendo visto lo que es las fallas reales dentro de un vehículo, desde las partes más leves hasta las fallas más complicadas, vamos a explicar lo que es el funcionamiento y la importancia de un osciloscopio en un sistema eléctrico y electrónico. ¿Cómo funciona esto? Estamos aquí viendo el funcionamiento del osciloscopio Hantek que está instalado a este circuito PWM. Ahí podemos ver cómo está generando una señal, un simulador, y el osciloscopio se está encargando de hacer la lectura correspondiente de esta señal. Esta señal pues es una señal cuadrada y tiene una bocina que está generando una especie de ruido un poquito algo molestoso, por eso es que se ha bajado un poco el volumen, pero ese es el tipo de señal que está saliendo de ese simulador y ese es el tipo de señal cuadrada que está lecturando el osciloscopio. Esa señal cuadrada pues va a tener Continuación de esta señal PWM. Con estos dos potenciómetros puedo yo aumentar o puedo disminuir ya sea el porcentaje o el tema de la frecuencia. ¿Ok? De acuerdo a esto yo puedo aumentar o puedo disminuir y el osciloscopio pues se encarga de poderme brindar todos esos detalles. El osciloscopio nos sirve para poder lecturar todo el paso de la corriente y cómo están funcionando todas aquellas señales. ¿Ok? Importancia del osciloscopio. El osciloscopio es herramienta fundamental para poder dar diagnósticos más certeros, eficientes y de manera rápida dentro de lo que es la mecánica automotriz. Este circuito PWM, ¿en qué se utiliza? Se utiliza en las últimas movilidades que traen sistemas de inyección electrónica que alimenta la bomba de combustible, en las mariposas electrónicas, en los tableros, tanto para revoluciones por minuto como también para lo que son los kilómetros por hora. Ok, gracias. Aparte del osciloscopio, tenemos otro instrumento que es como que el brazo derecho de un técnico, la importancia de poder saber y manejar un escáner. ¿Qué es un escáner? El escáner es un instrumento que nos va a ayudar a poder verificar la falla, nos da una pauta por dónde está el problema. El escáner no soluciona la falla, el escáner te indica qué son los componentes que están defectuosos. Puedes hacer una lectura en tiempo real, puedes ver los valores de cada uno de los sensores y de los actuadores y cómo está funcionando el sistema electrónico dentro de un vehículo. La importancia del escáner hoy en día como que es fundamental. ¿Por qué? Porque los sistemas electrónicos han ido en aumento. Los sistemas electrónicos son sistemas que han empezado con el OBD1, y después del OBD1 pues ha pasado al OBD2 y del OBD2 a lo que es el CAN bus y esto va como que evolucionando. Y lo que se necesita es pues tener capacitación para poder manejar estos instrumentos. Veamos cómo funciona el escáner. Listo, continuamos con nuestra grabación. Ahí vamos que le he colocado con llave inteligente. Nos dice aceptar. Vamos a ingresar esto. Está seleccionando, está conectando con el vehículo. Y una vez de que ha empezado a conectar, nos van a salir diferentes opciones. Ya estamos con una respuesta cerca al 100% y enseguida va a salir aquí en la pantalla. Dentro de todas las selecciones estamos desconectando algunas cosas en la parte del motor porque queremos complementar y es normal que nos salgan algunas fallas. Vamos a colocar informe de salud porque lo que queremos saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Está
en un 15%, está escaneando, y este 15% pues tiene que llegar a un 100%. Está viendo todos los sistemas que tiene. Ha encontrado, por ejemplo, en el sistema del PC de la computadora, ha encontrado 7 fallas. En el control de crucero no tiene ningún tipo de falla. En el sistema de sujeción suplementaria inflamada está tampoco sin falla. Aire acondicionado, no reconoce el aire acondicionado, pero tiene el aire acondicionado. Tracción en las 4 ruedas. El sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, que no tiene, debería tener. Algunos sistemas tienen unos sensores en las 4 llantas, que cuando una de las llantas está con poca presión, gracias al sistema de Bluetooth se comunica con la central acá en la computadora, con el sistema OBD2. ¿Qué significa OBD? OBD significa que es una computadora de diagnóstico a bordo, que significa que todos los vehículos con los sistemas OBD1, OBD2, incluyendo los otros sistemas que van por delante, tienen su propio sistema de autodiagnosis. No tiene esto porque si tuvieras, saliera si es que alguna llanta estaría baja o estaría desinflada. Dice sistema de suspensión, dice sin código de falla, tracción las 4 ruedas sin código, instrumentos sin código y los inmovilizadores sin códigos. Entonces vámonos a lo que es la PCM, que es lo del motor, que es lo que a nosotros nos interesa. Ingresamos acá. Está entrando para que nos vaya a mostrar los códigos de falla que hayamos podido encontrar gracias a la facilitación del escáner. Leer los códigos, tenemos varias opciones. Leer el código, borrar los códigos. Leer los flujos de datos, alguna función especial, la prueba de acción y los códigos en tiempo real. No vamos a borrar los códigos porque queremos ver qué es lo que está mal. Ingresamos a lo que es los códigos de falla, y en los códigos de falla nos está saliendo los siguientes códigos. El PO013, que dice que es la posición del árbol de levas del circuito reactor que está abierto del banco número 1. Habla del banco número 1 y habla del banco número 2 cuando los motores son en B. Banco número 1 pues se supone que es uno de los lados de los motores, y el banco número 2 es el otro lado de los motores. Pero en este caso es un 4 cilindros en línea, por ende esto lo del banco es una información suplementaria. Pero cuando te sale banco 1, banco 2 es porque tienes 2 bloques, que los 2 bloques están manejados de manera independiente. Existe una anomalía en el arranque. Después el P2121, que hay un margen de rendimiento del circuito de interruptor del sensor de la posición del pedal de la mariposa. Hay un P0013, posición del árbol de levas del circuito reactor, que está abierto, que eso ya habíamos visto. La anomalía en el arranque, el rendimiento del interruptor del sensor del pedal y otras cosas más. ¿Listo? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Dice borrar códigos. No necesito borrar. Lo voy a colocar acá, traducción, si es que necesitaría traducción. Para poder traducir necesito una línea de internet. Y coloco informe. ¿Para qué me sirve el informe? Esto yo puedo imprimir, puedo presentar al cliente o a la empresa a la cual pertenece el vehículo, porque no siempre se atiende a clientes particulares, sino también a vehículos que pertenecen a alguna empresa, a alguna institución, ya sea estatal o sea privado o de convenio. Y se colocan los datos, Toyota, el modelo, todas las características necesarias. Inclusive se puede colocar alguna información adicional o alguna recomendación de qué es lo que se está haciendo. Ok, nosotros regresamos atrás. Inclusive puedes colocar tienes la opción de poder colocar el nombre de tu taller. ¿Qué se llama tu taller? ¿En qué parte es tu taller? Una ubicación conceptual de lo que es a través de lo que es el GPS.
te va a ir tu número telefónico y asuntos personales. Aquí tenemos el diagnóstico que en caso se llegara a imprimir, así va a salir en el papel. Informe de diagnóstico de vehículo, launch, información del vehículo, aquí tienes el año, la marca, el modelo, el number VIN, el número del vehículo, el VIN number, que esto tienes que constatar de que sea exactamente el mismo que te muestra el escáner con el que tiene el vehículo. Y los VIN están ubicados ya sea en la parte de la puerta o en la parte delantera, debajo del tablero. El tipo de software y todo lo demás. Nombre del taller, la dirección, que eso tú ya vas llenando de acuerdo a lo que es tus datos personales. Y en la parte de abajo te va a indicar los diferentes códigos que nosotros acabamos de ver. Y eso es lo que se va a imprimir, ¿ok? Si gustas, colocas guardar para que se guarde aquí en la computadora, o caso contrario directamente se imprime para poder entregar esto al cliente. ¿Listo? Gracias. Perfecto, caballeros. Ya habiendo concluido nuestro seminario, queremos, por favor, ceder la palabra al ingeniero que está en los controles para que nos pueda dar algún tipo de informe. Este es el seminario gratuito de SEGMA que esperamos haya sido de pleno agrado para todos y cada uno de ustedes. Después de la presencia del ingeniero, pues vamos a ir con el tema de lo que son las preguntas y las respuestas para poder resolver cualquier interrogante que se haya podido generar en el transcurso del seminario. Muchísimas gracias. Ingeniero, por favor. Ok, gracias, profesor Joaquín Balda. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ramiro Saavedra, soy parte del equipo de SEGMA, parte de marketing. Los quiero invitar a los que desean, tenemos nuestro curso de osciloscopio y escáner automotriz que recientemente lo hemos lanzado a través de la plataforma de Hotmart. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes? ¿Cómo pueden encontrar más información acerca de este curso? Pueden ingresar a nuestra página que es segma.org. También le vamos a pasar a los grupos de WhatsApp la dirección. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, está en promoción, ¿no? Nuestro curso que vale $40. Ahora le estamos dando en $20. Los que ya han comprado, hay varios que han comprado, ya pueden ingresar desde aquí este botón que es estudiantes, iniciar sección. Y los que quieren comprar, pues tienen que elegir en comprar, ¿no? Seguidamente les voy a mostrar los detalles. Bien, el contenido, pueden ustedes ver acá, es de 2 módulos. El módulo 1 que es osciloscopio automotriz y el módulo 2 escáner automotriz. Ustedes van a tener acceso a esta página, van a poder ver todo lo que es el contenido, van a poder analizar acá, son más de 19 lecciones en cada módulo, igualmente en el escáner automotriz. ¿Cuáles son los beneficios? El beneficio es que vas a tener acceso de por vida al curso, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el mes, todo el año, ¿no? Vas a poder estudiar de donde sea, desde tu casa, a la hora que tú tengas tiempo, ¿no? ¿Es un único pago? Sí, es un único pago. No hay más otro pago que hay que hacer para toda la vida. Los videos son descargables, no son descargables, pero no hay necesidad porque vas a tener acceso para toda la vida, ¿no? Si tienen cualquier consulta, aquí hay un enlace que te manda directamente al WhatsApp. ¿Incluye certificación? Sí, sí incluye. Obviamente este es nuestro certificado. Acá va a ir tu nombre. Y acá va a ir la firma de nuestro instructor Joaquín Balda, ¿no? ¿Tiene garantía? Sí, tiene garantía. Son 7 días de garantía. Si tú los 7 días, los primeros 7 días no estás conforme con el curso o te surge algún problema, tú puedes reclamar la devolución y te vamos a devolver todo el dinero sin preguntas, ¿no? Muy bien. Una vez que tú quieras comprar, puedes hacerlo desde este botón, que es inscríbete al programa, te va a mandar a la página de pago. La página de pago te va a seleccionar de acuerdo a tu país. Por ejemplo, ahorita acá me selecciona lo que es Bolivia. Solamente lo que tienen que hacer ustedes es poner su nombre, su correo electrónico. El correo electrónico es importante, que esté bien escrito, porque ahí le va a llegar su factura.
Y el próximo paso le va a mandar a lo que es el pago, ¿no? Donde van a colocar los medios de pago, por ejemplo, es de acuerdo al país. Para Bolivia te ofrece lo que es tarjeta de débito, tarjeta de crédito y PayPal, ¿no? Ahora, si tú eres, por ejemplo, si tú eres de Perú, vamos a ir a Perú, te va a mostrar los pagos disponibles para ese país. Por ejemplo, también te ofrece lo que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y también te ofrece lo que es pago en efectivo, ¿no? Obviamente acá te explica cómo es el pago, tienes que generar un código y con eso tienes que ir a pagar, tienes 3 días calendario hábil para pagar. Dice acá la explicación, dice que es en tiendas físicas o por internet banking, ¿no? Entonces eso es de acuerdo al país. Si tú eres, por ejemplo, de México también te habilita, aparte de todas las opciones, que es de tarjeta de las demás tarjetas, PayPal, también te habilita lo que es OXXO, ¿no? Entonces, y te pone también la moneda de ese país. Por ejemplo, para México también te habilita lo que es el IVA, ¿no? De acuerdo al país. Una vez comprando eso, a su correo electrónico le va a llegar lo que es su factura y los datos de acceso. Entonces, esta es la página ya principal del curso donde vas a colocar tu correo electrónico y tu contraseña. Tienes que crear también tu cuenta en Hotmart. No es muy difícil. Para los que van a comprar, se contacta con nuestro WhatsApp y le voy a mandar un video de guía para que tú puedas crear. Luego podemos ver el curso por dentro. Esto es el curso. Como les decía, son 2 módulos. Y cada módulo, el primer módulo tiene, por ejemplo, son 19 lecciones. Tú vas a poder ir viendo lección por lección y vas a poder marcar si ya has concluido, inclusive puedes evaluar la clase. Si tienes consultas, puedes escribir tu comentario acá. Nosotros vamos a hacer regularmente lo que son nos vamos a conectar las clases por Zoom, donde vamos a responder todas las preguntas que tengas. Nos vamos a conectar una clase por mes, ¿no? Vamos a tener para todos los estudiantes que compren este curso. Muy bien, también les quiero invitar, hemos iniciado recientemente lo que es la membresía de SECMA, todo relacionado al área de electricidad y electrónica automotriz. Esto es para los que están iniciando, para los que están empezando con electricidad. Esta membresía incluye lo que es un módulo gratuito, entonces todos van a tener acceso a esta membresía. Se les va a mandar lo que es un enlace para esto y ustedes van a poder registrarse. Igual es por Hotmart. Hotmart es una plataforma muy interactiva, muy de calidad. Estamos trabajando nosotros con eso. Entonces, esta membresía funciona, es gratuito, ¿no? El primer módulo es gratuito. Las clases se van a ir de acuerdo a calendario, se van a ir habilitando todas las lecciones, ¿no? Acá, por ejemplo, te pide, si no tienes cuenta en Hotmart, te pide registrarte gratis. Mira, le das acá y te va a pedir tu nombre completo y tu correo. Y una vez que te registres, vas a poder ingresar. Les voy a mostrar cómo es por dentro la membresía. Muy bien. Acá vamos a poder ver como alumno gratuito. Entonces, una vez ingresando, ustedes van a poder ver las siguientes lecciones, ¿no? Miren, el primer módulo es electricidad básica en el automóvil, ¿no? Ya está habilitado la primera clase, que es introducción a lo que es el automóvil. Y la segunda lección se va a habilitar en un día y así sucesivamente se van habilitando las demás lecciones. Todo un módulo, alrededor de 14 o 15 lecciones van a ser gratuitas, totalmente gratuitas. Entonces todos están invitados a poder registrarse y ser parte de nuestra comunidad que es SECMA, ¿no? Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta respecto al curso o a la membresía, pueden hacerlo a través del chat. Adelante, profesor Valdo. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable a todas las personas que han participado. No sé si es que hay algún tipo de consultas. A ver, vamos a ver el chat. Disculpe, dice certificados de participación en los seminarios gratuitos, como que no estamos dando.
El tema de híbridos, podemos preparar los seminarios de híbridos, incluyendo lo que son los vehículos eléctricos. Agradecer a todos los que han participado, nos están mandando mensajes de muchas partes, desde Ecuador, desde Venezuela, a todos y cada uno, muchísimas gracias por estar acá. Vehículos, en relación a lo que es el hidrógeno, sí, los vehículos, hemos hecho funcionar vehículos con agua, con hidrógeno, y es algo muy interesante la descomposición del agua, las dos moléculas de hidrógeno y la molécula del oxígeno. Eso funciona gracias a un proceso de electrólisis. El proceso de electrólisis pues separa el hidrógeno y separa el oxígeno. Puedes trabajar con HHO o puedes trabajar directamente solo con el hidrógeno o solo con el oxígeno. Son sistemas completamente diferentes, sistemas un poquito más complicados, pero como que ayudan a lo que es sobre todo la contaminación del medio ambiente, porque el hidrógeno se considera que es un combustible verde. Muchísimas gracias a todos. El tema de las grabaciones, por supuesto que sí. Un saludo a Perú, un saludo a todos y cada uno de ustedes, a los hermanos latinoamericanos. Un abrazo desde la distancia, bendiciones para todos, cuídense, que Dios nos proteja a nosotros y a todos nuestros seres queridos. Un abrazo, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo muy cordial y un aplauso desde Santa Cruz, Bolivia, para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber participado en este seminario. Estamos a su entera disposición para todos y cada uno de ustedes a través de lo que es el WhatsApp. Gracias, bendiciones, cuídense.